Estamos entrando en diciembre. Yo sé que el tema supuestamente es Navidad, el pesebre, pero como estamos en una serie en los 5 valores de la iglesia, toca al menos 2 domingos hablar un poco sobre el 4º valor de nuestra iglesia, que es sirviendo con los dones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Estuvimos por 3 domingos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Estuvimos explicando cada una de las virtudes que son parte de un fruto. Vimos que es un fruto porque es el mismo Espíritu, lo que son varias virtudes. Explicamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y las diferencias entre unos y cómo Dios se manifiesta en ese fruto, en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. No solamente en el servicio, cuando estamos entre cristianos, más es de lunes a sábado, ¿verdad? Y es la evidencia de que el Dios eterno está morando en ti. Vimos también que hay gente que tiene buena moral, buenas actitudes, son gentes controladas. Tú dices, oh, tiene dominio propio, pero vimos que si no está el Espíritu, son basados en sus fuerzas y no es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y vimos también que ser alguien moralmente bueno o moralmente aprobado no significa que seas salvo, ¿verdad? Eres aprobado, sí, civilmente en tu familia, en la mesa de tu hogar, pero Dios, dice la palabra, que pesa los corazones. ¿Sabe Dios realmente cómo está tu corazón? Así que estuvimos viendo un poco sobre el fruto del Espíritu Santo por 3 domingos, y vamos a estar 2 domingos hablando un poco sobre los dones del Espíritu Santo, las funciones de Efesios, las 5 funciones para la iglesia, y que son temas siempre controversiales. Y queremos que usted crezca con la doctrina saludable, lo que enseñamos como iglesia sobre estas 5 funciones. Y así que empezando por Efesios capítulo 4, leí los primeros 3 versículos porque son la antesala a la primera vez que se incluye tan claro y organizado los 5 ministerios. Le he puesto el ministerio quíntuple porque hay que empezar primeramente diciendo que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, en ellos habita perfectamente las 5 funciones que vamos a estar estudiando hoy. Entre ellos está perfectamente y bíblicamente, de Génesis a Apocalipsis, el apóstol, el pastor, ¿qué más? El profeta, ¿qué más? Evangelista y el maestro, ¿verdad? O sea, cuando Pablo dice sed imitadores de Dios, lo dice no solamente en que seas alguien que dice la verdad, que ames a tu cónyuge, lo dice también en el área del gobierno de la iglesia, porque la iglesia debe ser liderada como Dios gobierna en lo celestial, y en Dios, Jesús y el Espíritu Santo, en los 3 que son uno, está claramente el evangelista, está el apóstol, está el profeta, está el maestro y está el pastor, ¿verdad? Y Pablo, conociendo el conflicto dentro de la iglesia y la dificultad para la unidad, Pablo preso, como diciendo, yo no puedo hacer nada ya, lo más que puedo hacer es orar. Y dice, y pedirle a ustedes. Note que el apóstol Pablo está preso, ya hemos visto que prisión era la de más alta seguridad. ¿De dónde? ¿De dónde? De Roma, ¿verdad? Y Roma era el primer, ¿qué cosa? El imperio del mundo, era la cúspide del desarrollo. Por tanto, Pablo estaba en la prisión más popular, que la de más alta seguridad. Ubíquese ahora mismo, piense en una prisión de alta seguridad hoy, 2025, en el mundo entero. No sé dónde estará, pero en esa estaba el apóstol Pablo, no estaba en cualquier lugar.
Y desde ahí Pablo está rogando por una cosa en común. Lea usted conmigo los versos del 1 al 3. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dice, con toda, y después le explica, para que no nos quedemos desinformados, él explica y dice, con toda humildad y mansedumbre. No lo veíamos en el fruto del Espíritu Santo, lo que es la mansedumbre y la humildad. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dos palabras fuertes ahí que podemos un día entrar con más profundidad. Soportar, y después dice, procurando mantener la unidad. Significa que la unidad, cuando Pablo dice procuren tenerla, significa que la unidad no viene by default, no va a pasar sola. Tenemos que, hay otra versión que dice esforzándonos en mantener, ¿qué cosa? La unidad. O sea, la unidad es un esfuerzo que hay que hacer. Naturalmente no somos dados a la unidad, se los informo por si no lo sabían, aunque sé que todos ustedes acá son muy buenos en la unidad y usted nunca ha tenido envidia ni usted ha chismeado de nadie, ¿verdad? Pero le informo que sí, no se supone que sea así también. Por defecto somos dados a la soledad, a estar independientes, a estar separados, ¿verdad? Eso es por defecto lo que pasa. Entonces Pablo dice, trabajen, esfuércense en la unidad. Y entonces, como ese punto de partida, él empieza a explicar, ¿verdad?, su vocación, nuestro llamado en el Señor, y entonces entra ahora en el caviar del capítulo 4. Entra ahora en lo que dicen en el pan con mantequilla, en el centro del capítulo 4, en el arroz y el frijol, ¿verdad? O en el taco, no sé en su país cuál será el centro, ¿verdad? Entra ahora en el caviar del capítulo 4. Dice, y él mismo, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Quiero que veamos aquí ahora, porque la iglesia normalmente está compuesta por pastores y maestros. Hay varios ministerios que por años han estado presentes en la iglesia, porque dice que ¿quién es el que los constituye? ¿Qué dice acá? Dios. No dice que fue el seminario, no dice que fue un entrenamiento o un certificado de un mes o de un fin de semana. Ya eres profeta, ya eres... No, dice que es Dios quien los constituyó. Así que Dios lo hace en su iglesia, que es el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pero vamos antes de entrar en los 5, vamos a estar durmiendo sobre esto, quiero que veamos las implicaciones o el propósito o los propósitos de por qué hace falta en una iglesia o en un cuerpo la diversidad de los dones y de los ministerios. ¿Por qué hace falta y por qué una persona no puede tener, ni es bíblico que tenga todas las funciones y los dones? Primeramente, comenzando desde el versículo 12, cuando dice a fin, lea usted conmigo en su Biblia, dice a fin, cada vez que la palabra dice a fin o para, ¿qué está diciendo? Hay un propósito, va a explicar algo muy importante, algo que no puedes perder, ¿verdad? Dice a fin, y entonces da 7 elementos que el apóstol Pablo da y que nosotros no podemos, hermanos, ignorar. Y que si tú necesitas estar en uno, si tú te ves reflejado en uno de esos, quiero que sepas que nos hace falta más edificación. Verso número 12, y los 7 van a estar puestos en la pantalla, aquí en el screen. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 1. Las 5 funciones hacen falta en un grupo de ministerio, en una iglesia. Primeramente, para perfeccionar, hay una versión que dice equipar,
a los santos. 2. Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. 3. ¿Qué dice después? A un varón, ¿qué dice? Perfecto. Hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Qué cosa es? Al varón, al hombre perfecto. A la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. ¿Qué dice después? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice después, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños, ¿qué? Fluctuantes. Que no seamos niños fluctuantes. 5. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si puedes dar el próximo. 6. Por estratagema, ¿verdad? O estrategias o ideas, ¿verdad? O artimañas, ¿verdad? También por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 7. Sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, casi 5 veces usa la palabra crecer en Efesios 4. No importa los años que lleves congregándote, necesitas crecer. No importa los mensajes que su servidor ha dado, o las campañas que haya dado, o todos los entrenamientos que he tomado, necesito crecer. Eso es un estándar para todos nosotros acá. Así que note 7 beneficios necesarios para el creyente. 7 propósitos para los cuales Dios dio los ministerios. Necesitamos crecer, necesitamos llegar a la unidad de la fe, necesitamos ser hombres y mujeres de Dios. Cuando habla de perfectos, cada vez que usted habla la palabra perfecto en la Biblia, ¿qué significa? Los estudiosos acá. No es perfecto que todo lo hace perfecto, sino está yendo a alguien maduro, ¿verdad? Alguien que ha alcanzado madurez, alguien que aún le falla al Señor, pero se arrepiente porque ha entendido que el pecado nos separa de Dios. Así que habla de alguien maduro. Entonces, viendo estos propósitos, que no los voy a desempacar ahora, los voy a desempacar el domingo que viene, cada uno de ellos. Pero hoy mi intención es darle una pincelada a las 5 funciones de la iglesia, a las 5 funciones que el apóstol Pablo menciona acá, porque yo sé que hay mucha confusión sobre estos temas, especialmente en las redes sociales, con gentes autollamadas apóstoles, autollamados a macroevangelistas, y tantas cosas que vemos hoy. Quiero que veamos el ángulo o la perspectiva bíblica de las 5 funciones y lo que creemos como iglesia. Primeramente, el apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cuando habla de la palabra apóstol, la palabra apóstol significa no más, no menos que enviado. Ahora, en el contexto bíblico tenemos varios grupos de apóstoles. Hay un grupo de apóstoles principales que fueron los testigos visuales de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Son los testigos. Ellos vieron a Jesús, estuvieron ahí. Y después, cuando faltaba uno, ¿qué medidas tenían para escoger el 12? Está en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos.
Dicen que tenían que haber estado con Jesús, en el tiempo de Jesús, haber estado con ellos, tenían que haber visto milagros, tienen que ser un ejemplo. Entonces ahí vemos cómo ellos tiran los dados, tiran a suerte, ¿verdad? Sale Matías, pero después más nunca lo vemos. Bueno, se supone que algunos creen que Pablo es ese 12. Cierto que sea Pablo o no, no es algo que vamos a discutir hoy, tampoco es algo que está claro en la palabra, pero Pablo es un apóstol, por supuesto, llamado por el Señor directamente. Ahora, la palabra enviados tiene que ver, o apóstoles, tiene que ver específicamente con el corazón de Dios, de extender el evangelio al mundo entero. Sencillamente, cuando alguien es enviado como un misionero, vamos a decir, a cualquier latitud del mundo o a cualquier país, esa persona va a ser de apóstol en ese lugar. Es un misionero que va a ese lugar. Ahora, los apóstoles bíblicos, los de los primeros llamados, ellos podían poner fundamento. Cualquier cosa que ellos dijeran tenía validez eterna porque Dios los había escogido. No es así como en estos tiempos. No hay nadie en la tierra en estos momentos, ni desde que el Señor resucitó y los apóstoles pasaron, que diga algo nuevo que no esté en la palabra y tenga que ser cumplido o venga directamente de parte de Dios. Absolutamente nada que alguien diga, así lo haya soñado, así haya tenido una revelación, así haya visto los cielos moverse. No hay nada nuevo que alguien autollamado apóstol diga y no esté en la palabra, aprobado por la palabra, que usted le pueda dar validez. No necesita hacerlo. Es herejía. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos llamados como iglesia a ser apostólica. ¿Cómo? A anunciar el mensaje del evangelio que se nos ha sido dado. Ahora, ¿dónde uno puede hacer una línea en lugar de que todo el mundo somos, bueno, apostólicos? Ok, pastor, pero ¿cómo uno puede separar si hay alguien con un corazón más apostólico? Bueno, cuando usted escucha a alguien hablando sobre extender el evangelio y es alguien que naturalmente piensa en plantación de iglesias, piensa en llevar el evangelio, es alguien que en él, ¿verdad?, o en ella hay una función apostólica de extender el evangelio. Naturalmente está ahí puesto por el Señor, porque la función apostólica está pensando en el mapa, ¿verdad? Vamos a entrar en esto después. El evangelista está pensando en las personas, en alcanzar al perdido. Está pensando en el que está en la santería. ¿Cómo yo puedo ir, Señor, y rescatarlo? No está con mucha estrategia, pero el que está con un deseo apostólico tira un mapa delante de él y empieza a pensar, aquí hay una población de 200,000 personas y hay 5 iglesias nada más. ¿Qué podemos hacer? Esos análisis son de gentes que tienen una función apostólica, porque estás pensando en llevar el evangelio donde no está, y no solamente ir a predicar, sino plantar una iglesia ahí. Entonces, el que está al lado, que tiene un don de enseñar, no le llama mucho la atención eso. Él está más preocupado en que esa obra comience para entonces él ir a enseñar la palabra. Porque básicamente podríamos decir, los que tienen una función, un énfasis apostólico, está pensando en enviar, ser enviado y plantar. El evangelista está enfocado en alcanzar. Es alguien que tiene una pasión por los perdidos. Es alguien que se enreda con los perdidos en llevarlos. ¿Dónde hay que llevarte? Un appointment para traducirte en el gobierno. Yo voy contigo. Pero en el carro, mientras va con él, le suena el mensaje del evangelio de la A a la Z. Es alguien que se involucra con la persona en sus necesidades. Es alguien que está con ellos ahí, con la persona en un hospital. Es alguien, pero que en cualquier momento que tenga, le comparte el evangelio.
esa persona tiene una función evangelística y sencillamente no puedes pararlo. Necesita hablar del evangelio. Ahora, el maestro es alguien que le cuesta trabajo evangelizar. ¿Por qué? Porque él necesita explicar el evangelio. Entonces Pablo dice más arriba, escuchen, anden en unidad, porque entonces ahí viene el conflicto muchas veces. Los que han estado en grupos ministeriales lo han visto, ¿verdad? El maestro dice, no, porque esto hay que explicarlo. El evangelista, no, dile lo básico, que se arrepienta. Pero el maestro dice, no, hay que ir con los 3 primeros pasos del evangelio, los 15 pasos después del arrepentimiento, y después entonces es que empezamos a saber si es un convertido de verdad. Pero el evangelista dice, no, se arrepintió, bautízalo y vamos a servir. Entonces Pablo comienza diciendo, escuchen, anden en unidad, ustedes no saben lo que se han metido. Esto es un problema. El liderazgo de la iglesia, hermanos, es un desafío. Es un desafío. Ahora, y no he entrado todavía en la parte más, uno de los ministerios más mal interpretados y también más polémico, que es el profeta. El evangelista es usado por Dios para expandir el mensaje del evangelio. Quien tiene una función apostólica, y vamos a llamarle funciones, ¿verdad? Vamos a llamarle funciones en lugar de llamarle títulos. El que tiene una función apostólica está pensando en saturar la ciudad, el condado, el país con el evangelio. A veces no es algo que sale de ti natural, pero a veces es algo que se te pega cuando empiezas a andar con personas que piensan de esa manera. ¿Estamos acá? Tú dirás, oye, en mi mente jamás he pensado en eso. Bueno, en mi caso hace 20 años tampoco, pero comencé a andar con personas que pensaban así. Y entonces algunos de ellos eran más evangelistas, otros más pastores, otros más maestros, otros más de expandir, de ser más. Y según lo que en ellos funcionaba, el Espíritu Santo en mí comenzó a obrar según lo que Dios me ministraba, ¿verdad? La función apostólica no es algo que requiera una graduación, ni es algo que está tan lejos. Es posible que entre nosotros haya gentes que tengan una función apostólica, y yo diría que ya están. Lo único que hay que es ponerlos un poco más a una visión apostólica. No es más que decir, vamos a tirar un mapa y vamos a ver dónde en el mundo hay necesidad del evangelio y dónde podemos ir con el evangelio del Señor a predicar, a plantar, a llevar la semilla. Es alguien que está pensando más allá de las 4 paredes. Es alguien que está pensando más allá del programa dominical. Es alguien que está inconforme con algún lugar o región del país o del continente o del mundo con que ahí no haya iglesia ni el mensaje del evangelio esté siendo predicado. Eso es una función apostólica. ¿Tiene algún paralelo eso con los que se llaman apóstoles hoy? ¿Tiene alguna similitud o alguna coincidencia con lo que vemos hoy a los llamados apóstoles? No busca su gloria, ni está promoviendo su nombre, ni está promoviendo que le den carros, ni dineros, ni regalos caros. Absolutamente, esas son herejías, y lo puedo decir con toda autoridad y delante de cualquier persona. Eso es una función apostólica. Después el apóstol Pablo continúa diciendo, ni es un manto que te tiran encima de nadie. Ok. No es un manto que le tiran encima a alguien ya es apóstol. Eso es una falacia y una de las tonterías más grandes que uno podría escuchar. Por eso Pablo dice más abajo, cuando no están estas verdades en un cuerpo, ¿qué pasa? La gente son movidos como niños que fluctuantes.
no son movidas hoy como niños fluctuantes, creyendo estas cosas que son un binomio del Antiguo Testamento usado con Elías y Eliseo, nada que ver con el Nuevo Pacto, porque los apóstoles no mencionan eso para nada, ¿verdad? Es un caso que Dios usó para algo específico, lo del manto, y ahora lo quieren usar para cosas, y con eso impresionan a las personas. La gente se queda impresionada, se quedan anonadadas con esas cosas, porque hay analfabetismo bíblico. Y es espantoso el analfabetismo bíblico que hay, que la gente lo cree. Es Dios quien los constituye, no un hombre quien los constituye. Después, el apóstol Pablo dice, a otros profetas, entramos en el profeta. Hoy estaban con deseos de ver al profeta. Hermanos, la profecía no tiene que ser necesariamente predictiva. La profecía en el Nuevo Testamento es una persona que tiene un celo por la palabra, y es en un grupo de liderazgo el que está diciendo, pero el evangelista dice, ya eres convertido, pero el que tiene un don profético dice, no, pero a él lo veo aún que está en la carne, él no está listo, y está siempre con una demanda muy alta de las personas, porque él, ¿verdad?, tiene un celo por la palabra y no está conforme con cualquiera que se pare a predicar el evangelio. Es alguien que tiene mucho celo por la palabra. Podríamos decir que los profetas, los que tienen un don profético en la iglesia, son gentes que, al igual que en el Antiguo Testamento, conocían lo que Dios quería para su pueblo y en qué dirección les guiaba. Está claro que un profeta no conocía todo, sino que cuando vemos el Antiguo Testamento vemos que Dios usó a varios profetas para un mensaje principal. No había uno que tenía todo el mensaje completo. Por eso están los profetas mayores, profetas menores. Todos tenían un énfasis específico. Todos tenían una línea por la cual Dios les estuvo guiando. Cada profeta en el Antiguo Pacto recibió profecías inspiradas por Dios. En el ministerio, esto lo conocemos como presciencia. ¿Qué significa la presciencia? Significa el conocimiento previo de lo que Dios iba a hacer. No es que el profeta es el que tiene un conocimiento individual, privado o particular, sino que es el que Dios habla a través de él. Tenemos, dice la palabra en el libro de Pedro, que tenemos la profecía más segura. Dice, a la cual hacemos bien si prestamos atención, como qué. ¿Quién sabe en el texto? Como una antorcha, hermanos. Vamos a buscar en su Biblia, primera de Pedro, capítulo 4, si pueden ir conmigo. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Quién puede leerla por mí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a sus títulos. Amén. Tenemos la palabra más profética, más segura, a la cual hacemos muy bien si prestamos atención, y pone entonces una similitud, ¿verdad? Pone entonces una alegoría, un ejemplo, como una antorcha.
Tú cuando estás en un lugar oscuro y vas con la antorcha que tiene candela, no estás desconectado de la antorcha. Tú vas donde ella alumbra, ahí tú miras, ¿cierto o no? Donde ella alumbra, ahí tú miras. Así que dice, usa la antorcha como una metáfora para decir la importancia de la palabra de Dios. Ahora, quien tiene un don profético es alguien que no es necesariamente que diga algo constantemente predictivo del futuro, pero es alguien que tiene en la iglesia un rol crucial, porque es alguien que está constantemente llamado por el Señor, no hay que decírselo, por el Señor, a exhortar, a animar y a consolar. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios 13. Y está... Primera de Corintios, voy a leerlo yo, 14, 3 al 12, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Dice, para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sencillamente hemos malinterpretado el significado de profecía, pues tenemos en el archivo, en el casete, a los profetas del Antiguo Testamento dando constantemente aviso, warning, sobre juicio de Dios, sobre arrepentimiento, lo cual también es aplicable para estos tiempos. Pero alguien con un don, con una función profética, es alguien que también está en la iglesia animando constantemente. También es alguien que tiene celo por la palabra. Es alguien que tiene un celo por la palabra de Dios y tiene un estándar bien alto de lo que hacemos para el Señor. Tener a alguien así en un equipo es muy necesario, porque ¿sabes qué? El pastor tiene una compasión tan grande que muchas veces él cree que es Dios. Tiene un amor por todos tan grande que entonces viene que tiene un don profético y lo despierta y lo saca del sueño y le dice, fulano no está dando un ejemplo del Señor, ¿verdad? Pero el pastor tiene una misericordia tan grande, tan compasiva, ¿verdad? Ahora, en un equipo hace falta a todos, porque entonces el profeta no es buen maestro, porque como tiene poca misericordia, él necesita soltar la verdad como sea y a quien sea. Porque su función está, su compromiso, su don está en soltar la verdad, el mensaje de la verdad, sin anestesia, sin mediadores, duela o no duela. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente así? Hay gente así en la iglesia. Dice, oye, pero qué duro tú eres. Mírate a ti mismo, mira el ojo, la vara que tienes, tú mides. No, es que necesita ser así porque tiene un celo por la palabra. Y él también falla, y también se equivoca y falla al Señor, pero tiene un celo por la palabra, que no tiene anestesia. Te lo suelta así, punto. Y los que lo toman personales, es problema de ellos. Pero nos hace falta a veces ser edificados así. Nos hace falta. No es personal. Ahora, Pablo dice, trabajen en la unidad. Porque entonces, cuando a veces hay un don así, usado por el Señor, es difícil de entender el concepto del ministerio, de la interdependencia en el ministerio. Porque entonces la tendencia, ¿cuál es? Yo soy llamado a esto, yo voy solo por el mundo. Y entonces comienzan los ministerios solos
desconectados de un grupo de la iglesia, y entonces lo que estás dando es pura verdad, pero no hay nadie que explique la verdad. Y por mucho que quieras explicar la verdad, no es igual a la de un maestro cuando explica la verdad. Porque son dones que el Señor dio. Si no, Dios dijera, ok, cada creyente va a tener las 5 funciones y no va a hacer falta entonces iglesia. Pero la belleza de Dios está en que en un cuerpo hay varias funciones. No importa cuánto se prepare el pastor para ser un profeta y confrontar. Cuando el don es más bien pastoral, la confrontación del pastor no va a ser igual a la que si te agarra un profeta. Cuando alguien tiene un don profético de exhortar, animar a la iglesia a corregir, no importa cuánto se enfoque en evangelizar, él no va a venir al perdido con una ilustración ni con un testimonio. Él va a venir directo con arrepiéntete. Él va a venir directo con las cosas que él o ella ha hecho y no va a buscar medios, porque el que tiene don profético no tiene compromiso con las personas. ¿Aló, estamos acá? ¿Están entendiendo ustedes? Él o ella no tiene compromiso con las personas. El punto está en que si se hace bíblicamente o es algo que se está haciendo en la carne o en herejía. Cuando se hace bíblicamente, hermanos, es una bendición. Por eso Pablo dice, esfuércense en la unidad, porque los ministerios, si se hacen bíblicamente, es un tren imparable. Pero cuando viene la competencia y la rivalidad, entonces viene la división. Cuando vienen los homenajes a los títulos, entonces viene la división. Y entonces vienen las riñas, los conflictos, y entonces ahí es donde no aprendimos lo que Pablo dice. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis conforme a la vocación de ¿qué? De ustedes. Y usa 2 frutos del Espíritu Santo que dice humildad y mansedumbre. Quien tiene don de profecía necesita saber que él es sencillamente parte de algo más grande que él, que es la iglesia del Señor. Y que Cristo es la cabeza, y que ni él ni ella tienen la última palabra, y que aún pueden dar una palabra y estar equivocados también. Esa es la otra. Pero básicamente el don profético, hermanos, como dice en Corintios, en 1 Corintios 14, de 3 al 12, viene para edificar, exhortar, no para condenar. El fin es edificar. Y ahí es donde debe estar el corazón del que exhorta, del que profetiza. Dice, exhortar y consolar. Esa es la motivación. No es brillar, no es ser autopromovido, sino es animar y exhortar. Usted, cuando está exhortando a alguien con la palabra, usted sin saber está profetizando. Ahora, esto no lo ven así todas las iglesias. Nosotros lo vemos así. Al ser una iglesia que es bíblica, pero si usted le pregunta, quizás a otra persona va a decir, no, la profecía es predictiva, tiene que ser algo del futuro. Hay gente que creen así. Pero lo que leemos en la palabra es que la predicación, el que profetiza, habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Y consolar. Por tanto, sí existe la función profética en la iglesia. Sí existe. La bíblica es la más saludable. ¿Ok? Pablo, el apóstol, continúa diciendo a otros evangelistas, después del profeta usa para evangelistas, con frecuencia vemos esta función entronada en una persona. Pero quiero decirles algo que les dije hace varios domingos atrás. Aquí en esta congregación, que hay más de 25 personas ahora mismo, hay personas ya, por si no lo sabía, con una función evangelística dada por el Señor. Y quiero despertar tu atención con esto.
Porque sencillamente alguien que tiene una función evangelística dada por el Señor, genuina, natural de Dios, es alguien que diríamos que se contrista cuando ve esta humanidad descarriándose hacia el pecado y ve que no puede hacer mucho. Ve que lo único que puedes hacer es orar y lamentarte. Paréntesis, la lamentación es bíblica. Yo sé que quizás no escuchamos esto mucho, pero el lamentarse también es bíblico, ¿verdad? Lo que pasa es que no queremos tomarlo del Antiguo Testamento, queremos tomar del Antiguo Testamento el arca, el pacto, el mar dividido, el manto, el fuego que cae. Pero no, el lamentarnos no, eso no, ¿verdad? Eso no nos gusta. Pero es bíblico. Y crea una disciplina, porque la lamentación por el pecado de los demás trae en ti y en mí santificación. Porque tú comienzas entonces a ponerte en el lugar de los demás y te va a llevar a interceder con más pasión y te va a llevar a sentirte hasta mal con tu propio pecado. La lamentación es una disciplina bíblica. El evangelista se lamenta por cómo está el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Era Jonás evangelista o era Jonás profeta? ¿A quién me dice? Jonás, ¿qué era? ¿Evangelista dice por allá? Las dos dice Annie. ¿Evangelista? A ver, digan, vamos aquí a compartir un poco sobre Jonás. Y está bien, ambas respuestas están bien. Pero cuando él está en el barco, recuerda cuando está en el barco, que está en el barco, unos tripulantes le preguntan, oye, aquí hay mala suerte, algo está pasando acá porque alguien aquí, diríamos en términos, está salado, ¿verdad? Esto es demasiada mala suerte. Ahí ustedes saben que en aquellos tiempos eran más supersticiosos que nosotros. Algo pasaba, enseguida decían, hay que tirar la suerte porque alguien aquí hizo algo y Dios, ellos tenían conciencia de que había un Dios, está enojado con alguien debe pagar. Así que dijeron, tanta tormenta, hay uno aquí que está salado, tiene arriba algo. Y entonces uno dice, tú, y él dice, yo soy profeta de Dios Altísimo. ¿Saben ustedes el pasaje, verdad? Entonces Jonás era un profeta. Él sabía que era profeta. Pero Dios lo mandó a una misión evangelística. No machaba, porque es que lo que Jonás quería era ir y soltarles el juicio. ¿Ven ustedes ese ejemplo claro bíblico? No tenía amor por los perdidos. Él no le importaba Nínive. Vemos un ejemplo ahí. Que tiene un don profético, no le importa como si se arrepiente, lo que él tiene un compromiso con decirles la verdad. Y vemos ahora la parte negativa. Si se arrepienten y se convierten como él, hasta celo puede sentir si era un profeta carnal, ¿verdad? Ahora, cuando vemos el ejemplo de Zorobabel, Esdras, Nehemías, los que les gusta la historia bíblica y saben y han profundizado, cuando regresan del cautiverio, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban ellos de traer el mensaje atrás a Jerusalén? Por el pueblo, ¿verdad? Pero estaban contentos con restaurar todo. Los muros, vino Esdras con la palabra, con la ley, y estaban alegres con traer de vuelta el santuario, el servicio, ¿verdad? Eso es un don evangelístico, diciendo, tenemos que rescatar. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías, que tenía, si lo vamos a ver ahora, una tarea entre las 5 funciones. Cuando Nehemías va al rey y se arriesga, se pone su semblante triste, pálido, que saben que eso no podía hacerlo, pero lo hizo porque la condición de Jerusalén. Nehemías, cuando pide las cartas para ir a restaurar Jerusalén, ¿cómo ustedes ven eso?
entre las 5 funciones estas. A ver, algo evangelístico, algo apostólico, algo profético, algo de maestro, apostólico. Hace falta ir a restaurar, ¿verdad? También evangelístico, también hace falta ir a salvar. Pero note que Nehemías no es el que enseña. ¿Quién es el que enseña después? Y Esdras. Dice, cuando abrió el libro de la ley, todo el mundo se arrepintió, porque Esdras era un maestro. Esdras tenía la pasión por enseñar y tenía autoridad. Nada más que abrió la ley, dice, todo el pueblo se contristó, se arrepintió. Y hermano, eso es un avivamiento. Eso sí es un avivamiento. No lo que llamamos hoy tantas cosas, ¿verdad? Porque Esdras abrió la ley y la enseñó. Pero delante de él, ¿quién fue? El que tenía una función apostólica. A restaurar. Eso lo va a ver Nehemías, restauraron todo. Y después fue el maestro a explicar la palabra. Noten la belleza de las 5 funciones cuando están todas en la iglesia. Y esto es algo que podemos abarcar muchísimo, pero el tiempo ya se nos corta. El domingo vamos a hablar un poquitico más sobre esto. Pero quiero como pastor que ustedes estén atentos. Y aún yo tengo 2 de estos que son mis fuertes. Y los otros que hago lo mejor que puedo. Pero no soy el mejor en ellos. ¿Verdad? Me esfuerzo en algunos, pero hay 2 de estos que son muy fuertes. Los demás están en ustedes. Hay líderes acá que son fuertes en las cosas que yo soy débil. Sí, porque esa es la belleza de la interdependencia y la unidad en la diversidad del pueblo de Dios. Lo que quiero que usted tenga más confianza en el Señor y sepa que sí, que Dios le ha llamado. Y que no se impresione por los títulos y certificados. Dios te está llamando a algo. Ven, conversa con nosotros. Queremos caminar con ustedes y ver los ministerios que Dios también le está llamando. Después dice a otros pastores. Bueno, los pastores hablaban un poquitico antes sobre esto. Los pastores tienen una pasión por el dolor de los demás. Los pastores quieren caminar con los demás en su dolor, en sus desafíos, en sus problemas. Ellos están dispuestos para enfrentar con las personas diferentes conflictos que pasan en su vida. Y están dispuestos hasta cambiar su schedule en su calendario, interrumpir algo, porque a alguien le pasó algo. El que tiene un don profético no rompe su schedule, porque alguien se cayó en un hueco y se le quebró la pierna. Pero el que tiene un don pastoral, sí, le dice pausa a algo que está haciendo, y si hay que ir a las 2 de la mañana, ahí está, a darle atención, a darle compasión. Ese es un don pastoral. Eso no se da en el seminario, eso no se da en el instituto, eso es Dios quien lo llama. Alguien me dijo que el pastorado era como el papel sanitario. Disculpe si esto le hiere a alguno de ustedes. Que el pastorado era como el papel sanitario. Es el ministerio donde se usa, se pisa y después se olvida. Pero la realidad es que Cristo el Señor es el buen pastor. Cristo el Señor es el profeta de los profetas. Cristo el Señor es el apóstol de los apóstoles. Cristo el Señor es el maestro por excelencia. Cristo el Señor es el evangelista de los evangelistas. Porque solamente Él pudo dejar, note la belleza de Cristo el Señor y la belleza de una enseñanza cristocéntrica. Solamente Él pudo dejar su comodidad de estar en un lugar santo, pleno, sin necesidad de descender a la tierra por pecadores intencionales. Dejó su comodidad como buen pastor. Vino y sin temor dio el mensaje del evangelio sin ningún compromiso con los hombres, como un buen profeta. Extendió el reino de Dios desde los cielos a una tierra que ya estaba caída, para plantar una iglesia. Aleluya. No varias iglesias, sino plantar una iglesia. No varias denominaciones, sino plantar
una iglesia. Porque cuando Él regresa por una iglesia. Y vino y pastoreó. Es el único que tiene el equilibrio perfecto de dar la verdad y de caminar con la perna quebrada. Solamente Él es el buen pastor. Solamente Él es el buen pastor. Y solamente Él es capaz de explicar las cosas que le explicaba 2 veces. Los discípulos decían: Señor, una vez más, porque está profundo eso, ¿verdad? Y sabía cómo distribuir las enseñanzas para que los discípulos entendieran y los fariseos no entendieran. ¿Alguien tiene esa capacidad? Ese don de maestría de tener un grupo grande y decir: voy a enseñar algo para que nada más el 25% lo entienda. Solamente Jesús. Así que en Él se cumple el ministerio quíntuple completo, perfectamente. Jesús es el buen pastor. El que tiene un don pastoral, hermanos, no es el que predica muy bien, no es el que tiene milagros que le siguen o señales que le siguen. El don pastoral es alguien que sufre con la iglesia en sus momentos más dolidos y es capaz de discipular a alguien, caminar con él, con ellos por tiempo indeterminado. Es alguien que es capaz de romper su schedule por servir con los demás. Así que el don pastoral también está en muchos de ustedes también. No tiene nada que ver con predicar bonito. Nada que ver. Ni con tener un grupo de alabanza exitoso. Nada que ver. Entre ustedes hay gente con don pastoral. ¿Quién es? Queremos descubrirlo. Y después dice: dice, y a otros maestros. Los maestros, hermanos, son necesarios en la iglesia, porque los maestros van a explicar, van a desempacar las cosas de tal forma que la iglesia, sus oyentes lo van a entender. El pastor está preocupado por muchas veces cómo se siente la gente. Muy mal, pero a veces sucede. El maestro está preocupado en si entendiste lo que se te está enseñando. Es su preocupación. No le importa mucho cómo te sientes. ¿Entendiste lo que enseñé? Ahora aplícalo y nos vemos. ¿Verdad? That's it, ya nos vemos. El profeta quiere que sepas lo que él tiene que decir. El evangelista quiere que vayas con él a alcanzar al perdido. El que tiene un don apostólico dice: ven conmigo, siéntate, vamos a alcanzar esta ciudad cuando le va bien. Qué lindo una iglesia con las 5 combinaciones, ¿verdad? ¿Qué falta nos haría eso en nuestra iglesia? Habría un crecimiento explosivo. Había un crecimiento indetenible. Y que las 5 funciones sepan que no hay una más importante que la otra. No la hay. Sino que todas juntas son parte de algo más grande que ellos mismos. El cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Amén. Póngase a tratar de ir para juntos, ¿verdad? Y continuamos el domingo que viene.